Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Charlie? Muy bien. Bueno, estaban contándonos Laura Alonso y Mario Negri que están corriendo algún tipo de documento entre los diputados para oponerse como los senadores a una reforma y eventual reelección. Sí, de hecho es el mismo párrafo que está circulando y bueno, está para la firma de los diputados. En el caso de diputados, somos más los que tienen que renovar en el 2013 que los senadores que efectivamente firmaron el documento, pero de cualquier manera es una manifestación de un arco amplio de la oposición y que al menos tiene plazo de vigencia hasta la próxima elección, ¿no? Alfonso, ¿cómo es el momento económico de la Argentina? El momento es tal como lo hemos discutido a lo largo del año, Charlie. Había acá una expresión de deseos del oficialismo de que todo iba a cambiar gracias a la soja y a Brasil. Vos me lo has preguntado más de una vez y yo te dije que lamentaba no estar de acuerdo con eso porque a lo mejor hubiera sido una recuperación. Y la verdad que los propios números del INDEC muestran que la economía sigue muy estancada, con algunos sectores en franca caída. Construcción sobre todo. Construcción, el sector automotriz, bueno, el sector inmobiliario que es, digamos, pariente de la construcción, la industria en general, ¿no? Con este tipo de cambio, con este dólar así barato y cada vez más barato, porque la inflación le gana siempre a la devaluación, es bastante difícil que Argentina tenga una salida exportadora. ¿La inflación es el principal problema de esta economía? Sí, de la economía sí. De la economía sí, contamina todo la inflación, ¿no? En la encuesta que vos mencionabas está en tercer lugar el empleo. Sí. Es inseguridad, inflación y empleo. Exactamente, pero el empleo no estaría cayendo hoy si no fuera por las consecuencias que la inflación generó antes en la economía, ¿no? La inflación le quitó competitividad a los exportadores, ¿no? Le quitó incluso poder de compra a los consumidores y todo eso va como apretándote y ahogando la economía y eso es donde estamos Está ahora. claro que el gobierno no va a instrumentar una política contra la inflación. A lo sumo Moreno podrá poner en internet dónde comprar más barato y la ubicación de los... el gobierno niega esto, diciendo que no, que lo que importa es la generación de empleo. Hoy, ¿cómo está el tema del empleo? Y el empleo, de acuerdo a los propios números del INDEC, en el segundo trimestre cayó, con excepción de dos sectores, el sector público y el financiero, ¿no? Que es una de las lindas paradojas de este modelo. El progresismo que siempre se golpea en el pecho los Larroque y de Larroque para abajo, bueno, lo que ha generado es un modelo donde le va bien a los bancos nomás. De hecho, nunca le fue mejor a los bancos en toda la historia que durante la gestión de Cristina Kirchner, ¿no? El gobierno dice que los que quieren bajar la inflación favorecen al sistema financiero porque quieren subir la tasa de interés. No entienden nada. Hoy el sistema financiero se financia con tasa prácticamente cero, porque casi no hay depósitos a plazo fijo, todo es caja de ahorro y cuenta corriente. Cuanto más alta es la inflación, más baja es la tasa de interés de los bancos. Ahora, hoy hay un dato que decía que desde más plata hacen, ¿no? Obviamente. Desde la aplicación del cepo hasta ahora se habían retirado de los bancos 7.000 millones de dólares que había en cuentas o en depósitos. ¿Puede ser ese dato? En dólares sí, sí, han caído los... ¿Y dónde fueron esos dólares? Y se fueron del sistema, ¿no? Se fueron del sistema porque cuando los ahorristas vieron que no tenían acceso al mercado de cambios, dijeron, bueno, la próxima por ahí van a agarrar nuestros dólares o necesitamos los dólares y se los llevaron directamente los bancos, ¿no? Entonces ya no están en el sistema. No están, ahí tenías casi 15.000 millones de dólares que estaban prácticamente cautivos, que solamente se podían prestar a los exportadores por una regulación nuestra, Charlie, cuando estábamos en el Banco Central. Y que efectivamente significaba un préstamo, crédito muy barato para los exportadores, eso no existe más, ¿no? Entonces, si vos analizás las medidas que ha ido tomando el gobierno, todas esas medidas han tenido una repercusión negativa en la economía, ¿no? Podríamos ir a la expropiación de YPF, incluso la carta... ¿Por qué la expropiación de YPF? Y la expropiación de YPF porque fue, digamos, la última señal para la comunidad internacional de que Argentina no era un lugar viable para las inversiones. O sea que vos creés que este clima supuestamente adverso que hay, que para el gobierno es una conspiración de los fondos buitres con la Argentina, tiene que ver con hechos como YPF. A ver, yo creo que el fallo de la Cámara de Nueva York es un fallo muy novedoso. Realmente va en contra de toda la jurisprudencia de reestructuraciones de deuda. Sí, pero me dijeron, ¿esto está relacionado con algún cambio de política de Estados Unidos también en relación a la instrumentación de renegociaciones de deuda?
No. Porque antes Estados Unidos estaba preocupado, bueno, si con la Argentina pasa esto, que pasa en Grecia, ahora ya no es así. A ver, para que se entienda, los países no quiebran, ¿no? No existe el concepto de quiebra para un país, que sí existe para las empresas. Y en un proceso de quiebra se establece una jerarquía de acreedores y bueno, el acreedor que está primero se lleva lo que se puede llevar y el que está último no se lleva nada, ¿no? Como los países no quiebran, está toda la discusión entre acreedores que tienen la misma entidad. Y esto es lo que pasa hoy con Argentina. Argentina nos vendió el buzón de que había negociado exitosamente la deuda, ¿no? Y si la negociación hubiera sido exitosa, una de dos cosas hubieran sucedido, Charlie. O hubieras pagado menos de lo que se pagó, no la fortuna que pagamos todos los años con el cupón del PBI, por ejemplo, que ahora en diciembre nomás vamos a pagar 3.500 millones de dólares, que es casi el 10%. Y se va a pagar en dólares, dijo la Presidenta. Eso dijo la Presidenta. Entonces, pagamos de más y no recuperamos el acceso al crédito. ¿Por qué? Porque nos siguen persiguiendo por todos lados, ¿no? Resulta que ahora nos enteramos que hubo 28 embargos. Lo tuvo que decir eso fue una novedad sorprendente en el canciller Timerman sin que se supiera nada. Entonces, incluida la Casa de San Martín en Boulogne-sur-Mer, que intentaron embargar. Sí, entre tantas otras cosas. Entonces, un país que está todo el tiempo jugando a las escondidas no puede decir que la negociación fue exitosa, ¿no? Entonces, la novedad de este fallo es que por primera vez en la historia hay un juez que dice hay que darle un tratamiento parecido a los que entraron al canje y a los que no entraron al canje, que en algún caso son fondos buitres, pero son también otros inversores que decidieron esperar, ¿no? Ahora, ¿y cuál es el cambio entonces que vos notás? El cambio es que normalmente no se legisla a favor de los que están afuera del canje, ¿no? Ese es el cambio. Y es cierto lo que vos planteás, que a partir de ahora la mayoría de los bonos que han sido emitidos bajo la jurisdicción de Estados Unidos tienen unas cláusulas de acción colectiva que evitan justamente esta discusión. Sí. Pero cuando vos mirás el fallo de la Cámara de Nueva York, que es un fallo unánime, además, dificulta mucho la apelación a la Corte, porque cuando son todos los jueces de la Cámara que apoyan el fallo del juez que le dio origen, lo hace más difícil. Claramente lo que hay detrás de ese fallo es cansancio con el tema, ¿no? Ahora, la Presidenta dice, nosotros pagamos, nosotros cumplimos, vamos a seguir pagando. Y no hay respuesta del Frente Externo, entonces. ¿La respuesta cuál es? ¿Vamos a embargar una fragata, una corbeta, no, pero a ver, un avión? A ver, lo que dice la Presidenta, Charlie, ya de por sí es una señal gigantesca de debilidad. O sea, si vos te comprometiste y además de comprometerte, haces un pilar de tu política económica, pagarle a cuanto acreedor anda dando vueltas, porque eso es el desendeudamiento, que por un lado es un verso, pero por el otro lado le está garantizando a cualquier bonista los derechos por encima de cualquier otro, porque las reservas primero son para los bonistas y recién después para las importaciones y para lo que fuera. A pesar de todos esos gestos, tenés que salir en cadena nacional a recordarle a la gente que vas a cumplir con la promesa que hiciste hace unos pocos años nomás. Evidentemente hay un problema. ¿O vos viste algún gobierno en algún lugar del mundo que tenga que salir a decir voy a respetar mis promesas? No, se da por sentado que las promesas se van a respetar, ¿no? Lo que pasa es que la Presidenta dice eso un día y el día anterior Lorenzino dice no le vamos a pagar un peso a los fondos buitres. A los fondos buitres. Bueno, también se dice que Lorenzino quería reabrir el canje, bueno, también antes. El problema es que el fallo dice usted le tiene que pagar a los fondos buitres. La promesa ha dicho que no va a pagar a los fondos buitres. Entonces yo veo difícil que la Presidenta rompa esa posición. Para un poco, uno o los dos está diciendo mal, por no decir mentir. O Lorenzino miente o Cristina miente. ¿Sí? No, parece que la Presidenta decía le vamos a pagar a quien corresponde que le paguemos, no a los No dijo eso la Presidenta. Dijo que vamos a pagar todo vamos a pagar todo y lo vamos a pagar en dólares. Ahora, si hay un fallo de Estados Unidos que dice pagar todo es pagarle a los que ustedes acordaron en el canje y a los que no acordaron, eso es otra cuestión, ¿no? Y me parece que esto demuestra también la ligereza con la cual se fueron llevando estos temas, Charlie. Que esté embargada la fragata Libertad, que yo creo que está embargada fuera de la ley, porque es bastante claro que no se puede... Que no corresponde. Pero la cuestión es que está embargada. ¿Y qué le decimos a la justicia de Ghana? Quédense con la fragata, ¿no? Entonces, después los ministros van a decir vamos a recuperar la fragata. Pero entonces volvamos a la discusión anterior. ¿Qué es más importante? ¿Lo que dice la Presidenta o lo que dicen los... Bueno, digamos que han sido dos hechos que se han registrado en los últimos días. Bueno, pero lo que yo te quiero decir es, para mí esta fue la primera gran mentira del kirchnerismo, que fue exitosa la negociación de la deuda. Y como decía Borges,
la mentira siempre se vuelve en contra del que la inventa. Y me parece que está empezando a suceder eso. No puede ser que a un mes, Charlie, de que paguemos, insisto, 3.500 millones de dólares del cupón del PBI, sobre un monto renegociado de menos de 40.000 millones de dólares. O sea, vos le estás pagando un dividendo del 10% a los bonistas que creyeron que Argentina iba a crecer. No hay ninguna compañía en el mundo que pague un dividendo tan alto. Ahora, vos pagás todo eso y encima tenés a los otros que te están siguiendo de atrás. Bueno, algo hiciste mal. Alfonso. Ahora, de este fallo podría llegar a suceder una gran oportunidad para Argentina. El juez tiene que dictaminar la fórmula a partir de la cual... ¿Cómo se paga? Exacto. Si el juez decidiera que la manera de resolver esta cuestión, de igual tratamiento a los que están afuera y a los que entraron, fuese darle a los fondos buitre el mismo tratamiento que le diste a los que entraban al canje, eso estaría cerrando la cuestión y estaría obligando... ¿Pero vos decís que hay que pagar a los fondos buitres? Yo lo que digo es que hay que cumplir con la ley y no podemos estar escondiéndonos todo el tiempo. Si el juez... Te estás levantando los papeles, Charlie. Pues me tengo que ir. Pero pará. Pero es importante la pregunta que hiciste. Si el juez dice, usted pague a los fondos buitre y con esto se resuelve todo el tema, me parece que es la oportunidad para que Argentina salga definitivamente del default. Es un verso que Argentina salió del default. Y esta semana se vio. Alfonso, gracias por haber venido. A vos, Charlie. En un ratito nomás, la opinión del oficialismo, el diputado Chino Navarro, cómo son las relaciones con la oposición en apenas un instante, y después Roberto Bachmann, cuáles son las expectativas electorales de Cristina Fernández de Kirchner en apenas un instante aquí en A24.